Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, esto es con un cafecito de por medio, que es un encuentro previo que hacemos a las reuniones Debo Hogareñas Internacionales, que se están dando todos los viernes a las 19 horas de Argentina. Para los que nunca estuvieron en una, es una reunión que, como el nombre lo indica, Debo, hay una parte devocional, de lecturas, de oraciones, también hay una pequeña parte artística, pero luego lo más importante, una charla de un especialista, de un experto en distintos temas, seguida de la participación y las preguntas para poder dialogar con ese expositor. Hoy estamos con Daniel, Daniel Ferioli. Primero que nada tengo que decir que es un amigo de toda la vida porque nos conocemos hace, no sé, calculo que no falta mucho para el medio siglo, 48 años o algo por el estilo le calculo. Es médico, psicoterapeuta, ex docente de la Facultad de Psicología y de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y este viernes 4 de diciembre a las 19 horas Argentina, va a estar a cargo de la exposición de esta de Bogareña Internacional con un tema que se ha denominado Pandemia y Comunidad, un enfoque psicoespiritual. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillo? ¿Qué Bien, tal? bien, todo Bien. bien, todo bien. Daniel, pandemia y comunidad. Esta pandemia ha afectado al planeta entero y de muy diversas formas ha golpeado a la gente. ¿Qué es esto de pandemia y comunidad? ¿Qué diferencia hace esto de comunidad o no comunidad? ¿Tenemos comunidad o no tenemos? ¿Y qué pasa cuando la tenemos? Mm, ¿Y qué pasa cuando no? mm. Con este impacto de una pandemia. Sí, claro. Digamos que esta epidemia, que se la denominó pandemia a partir del 11 de marzo por la OMS, Organización Mundial de la Salud, no es lo mismo los efectos psicológicos y también médicos de una epidemia que está afectando globalmente, hay una globalización. No es lo mismo el efecto sobre sociedades de Estado formadas por familias e individuos que cuando ataca como a todos, pero que llamamos comunitario, previamente constituido. Cabe aclarar que en lo que son las sociedades y de individuos y dominadas por el mercado, había previamente otra especie de epidemia psicológica, que era el aumento enorme de la depresión y la ansiedad globalmente, en ciudades del mundo y también en poblados pequeños, con alta tasa de suicidios, la mitad en adolescentes. Hay que tener en cuenta que la OMS viene diciendo ya desde hace 10 años que la depresión, por ejemplo, le ganó frío como la primera enfermedad más frecuente, y eso es mucho. Entonces, cuando la epidemia o la pandemia, la cuarentena, que no es lo mismo, la epidemia o la pandemia son elementos, definiciones biológico-médicas. Cuarentena es una respuesta que dan las autoridades para detener la pandemia. Cuando se realizan las medidas llamadas cuarentena, desde los estados-nación para con las familias e individuos, estas son medidas que tratan de impedir la afectación del virus en lo que es una población de individuos, ¿no es cierto? Y eso lo llamamos biopolítica. Políticas de Estado que se ejercen sobre el bios, que sería la manera de vivir, no la biología, sino la bios es la manera de vivir. Es un término griego, ¿no? Bueno, la manera industrializadas o postindustriales o las sociedades llamadas de Estado, de mercado y de individuos ya tenía una alta tasa con una epidemia de suicidios creciente, en la mitad en poblaciones jóvenes y mucho en personas afectadas por la desocupación, por la falta de trabajo, por los desahucios, la pérdida de viviendas. Cuando se hace una cuarentena sobre una sociedad civil constituida por individuos, no se va a lograr efecto
que cuando se realiza en medidas de cuarentena en comunidades ya formadas previamente en donde no había problemas mentales preexistentes, mentales y también espirituales de alguna manera, porque la cooperación y la solidaridad, virtudes de una sociedad civil, y en cambio en las comunidades la solidaridad y la cooperación evitan la competencia y el individualismo, y entonces ahí se registran más que procesos de intercambio, procesos de donación, de dar al otro, no solo cuidarse a sí mismo, por tanto, sino cuidar al otro. De forma tal que el cuidado del otro en una comunidad ya preexistían al problema de la cuarentena y de la pandemia. Con lo cual, estuvo viendo, según distintos análisis, es que hay una respuesta bastante disímil en comunidades preformadas o en espacios sociales que en la sociedad civil formada por individuos y familias agrupados de esa manera. Es muy claro, ¿no? O sea, lo que estás diciendo, que donde ya había comunidades preexistentes, algún esbozo comunitario, hay mejor respuesta ante la pandemia, y no así en estas sociedades de individuos, donde ya hay un montón de problemas preexistentes. Ahora, la pregunta es, teniendo en cuenta que, no sé, el 90% por ser muy cauteloso, porque debe ser más todavía, de la gente viviendo en O grandes más. urbes o Sí. más, que no están constituidas como comunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer, qué podríamos hacer y justamente aprovechar esta oportunidad, ver esta crisis como oportunidad? ¿Qué podríamos hacer para decir, bueno, unámonos, tratemos de ir un poquito de alguna manera hacia lo comunitario? ¿Se puede hacer algo en una ciudad? ¿Se puede hacer algo en una sociedad que está dominada por el mercado, por el Estado, como vos decís? ¿O hay que resignarse? Bueno, entonces tenemos el desafío de la construcción de comunidad. El Foro de Instituciones en Salud Mental propone de Buenos Aires que en una pandemia nadie se cuida solo y que el cuidado entre sí, que nadie se puede cuidar solo, no es posible sin construcción de comunidad. No hay cuidado posible sin construcción de clase que ellos esbozan, ¿no? Ahora, una comunidad no se construye como un edificio, un puente o una Claro, ingeniería, ¿no? claro, O una claro. arquitectura. Lo notable de los lugares donde ya formada o efectos de comunidad, por ejemplo, barrios pobres o villas en donde hay efectos de comunidad más frecuentemente que una ciudad, en estos lugares hay una pobreza material o hay una carencia de recursos mucho mayor que en otros barrios y en otras zonas. Y sin embargo, hubo una respuesta de calidad humana, pobreza mayor, la calidad humana fue mayor. Interesante, ¿no? Qué paradoja. Hay un sociólogo de la Universidad de 3 de Febrero, Daniel Feierstein, que observó que en las poblaciones de riesgo de las villas o barrios pobres, el brote debe ser mejor y más rápidamente resuelto, con el plan Detectar, por ejemplo, que en la misma sociedad civil urbana, materialmente menos precarizada, ¿no? Y propuso que esto podía deberse a que en dichos conglomerados, pese al grado de hacinamiento y de precariedad material, existe un lazo común que genera normas de convivencia más solidarias. Y tu pregunta es, ¿se puede hacer una construcción de comunidad express? No, por supuesto creo que no. Aunque la calamidad pueda ser una providencia y la crisis pueda ser una oportunidad, desde la perspectiva china y la otra desde la perspectiva Bahá'í, creo que hay que tener como o tomar ciertas lógicas de modelos preexistentes. O hay una historia de comunidad preexistente, efectos también es comunidad de familia, hay comunidad de familia, comunidad de nación, comunidad no es solamente la comunidad étnicamente de suelo, lengua y sangre, que comunidad es una forma de existencia, una manera de vivir ligada a la práctica solidaridad, ligada a la convivencialidad, a la unión en diferencia y a la unión por lo común, las dos cosas, ¿no? Si no hay un ejercicio previo de esto y si no se toman lógicas de modelos previos, no digo extrapolar el modelo, unas lógicas de modelos
preexistentes y ya logrados, con democracias mucho más participativas y directas que las representativas. Es muy difícil que se pueda, en un año de pandemia, hacer una comunidad express, digamos. ¿No? La ansiedad que se produce es mayor porque ya había altos grados de ansiedad. El insomnio es mayor porque ya había muchos problemas del sueño y la depresión es mayor porque ya la había antes y que entonces es algo que los hombres de Estado no han previsto y es lógico porque ellos miran más bien el virus y cómo evitar el contagio. En casi todos los países se habló de distancia social. Bueno, pues en los lugares donde hay comunidad, teólogos han cuestionado esto de la distancia social para evitar el contagio. Dijeron, no, es necesario distancia física, pero al contrario, acercamientos. Este error, digamos, de los gobiernos, de los estados-nación, ¿no? De decir un error bien intencionado, repito, pero un error al fin, porque ponen distanciamiento social. Tenemos que seguir con el distanciamiento social, no, con el distanciamiento físico, que no es lo mismo. Necesitamos mayor comunicación social. Ahora, Daniel, justamente si estos estudios mostraron que a pesar del hacinamiento y de las malas condiciones, vamos a decir, estructurales y económicas, tuvieron mejores resultados por el hecho de tener efectos comunitarios, porque todavía no son ni siquiera grandes comunidades, son lugares donde hay mayores lógicas comunitarias, mayor solidaridad, como son las villas y demás, tuvieron menos impacto. Está clarísimo cómo la comunidad o los efectos de comunidad por lo menos nos protegen no solamente de esta pandemia, sino de diversos problemas que podamos ir afrontando en el próximo futuro. Y también está muy claro lo que vos decís. Una comunidad no se crea por decreto o una comunidad express. Bueno, vamos a crear una comunidad, está clarísimo. Pero a lo mejor sí puede pasar, digo, no sé vos cómo lo ves, que la gente viendo esta crisis, viendo esta situación, inclusive el confinamiento que en algún momento, ahora ya no se nota tanto, ¿no? Pero que en algún momento nos privaba de salir a la calle a consumir y vivir de todas las cosas que el sistema nos proponía y nos mostró que a lo mejor podíamos vivir más de los intangibles, de comunicarnos, aunque sea por la computadora o por teléfono con otro, o de la creatividad, o de la vida en familia, o de la lectura, o lo que fuere, cada cual lo que puede acceder. Entonces, capaz que esto nos va enseñando un poquito que hay otra sociedad posible no tan consumista, donde justamente lo intangible, lo social, lo comunitario, o los esbozos de comunidad, o lo espiritual, lo participativo, vos hablabas de la democracia participativa, van a pasar a estar en el centro. Pero para eso de alguna forma hay que ponerle freno, me parece, a ese mercado que todo el tiempo está tratando de mover los hilos para que todos corramos a comprar, a trabajar, a producir, a consumir, a endeudarnos, a pagar el crédito, ¿no? Sí, Entonces aprenderemos un poquito esa lección, no de hoy para mañana, pero sí. empezaremos un camino por ahí hacia una sociedad no tan materialista con este tipo de pruebas o situaciones que estamos atravesando. ¿Será el comienzo de algo? Creo que igual es muy difícil para un observador hacer futurología. Yo diría en principio que no lo sabemos, pero situar ciertas condiciones de posibilidad y situar ciertos problemas preexistentes para que ocurra lo que si no, porque lo que hay que entender que el espíritu gregario pro-comunitario es concultural al hombre, por no decir con natural, concultural, es decir, si vos ponés 10 chicos en una plaza y las madres los dejan solos, los chicos se juntan solos, los niños, los se Sí, van sí, sí, agregando, se van sí, juntando, es decir, el sí. espíritu gregario, claro, ahora, ¿qué frenó ese espíritu gregario? Es lo que hay que pensar. ¿Qué dio? ¿Qué cortó? ¿Qué, digamos, qué produjo la tendencia a que la mayor parte de la gente tienda a vivir en monoambientes que en las familiares donde había otra sociabilidad, como la de los Campanelli, suponete, en 1950, 60. Entonces, a ver, por ejemplo, algunas situaciones, porque el problema no lo podemos resolver, hay que plantearlo. Si para quien no pudo consumir en esta época de pandemia y cuarentena o de aislamiento, confinamiento, al no poder constituyó en un problema, es porque había una sociedad de consumo previo, la identidad pasaba por el consumo, cosa que ocurre, yo me compro esto, yo soy lo que me compro, yo soy lo que tengo.
lo que puede ocurrir es que haya un entrenamiento a poder disminuir el consumo, a poder decrecer y ver si se puede tal vez fomentar la interioridad, que es algo muy, muy poco habitual, y de algún modo religarnos con un fenómeno religioso que nos reúna, que nos religue. Hay una cita de un filósofo que se llama Espósito, muy interesante, que dice: se perfila un primer rasgo inmunitario del fenómeno religioso. Religión es aquello que salva y sana al mismo tiempo. Es muy Interesante. interesante porque que es un estudioso de las comunidades, sitúa que la idea de lo religioso no es la institución religión en sí, sino el religar a los seres una nueva fórmula, un nuevo cifrado, ¿no? Por ejemplo, de unidad en diversidad, por ejemplo, que a mí me atraiga la otredad y no que la tenga que tolerar al otro, sino que me guste el otro diferente, me guste conocerlo, que me sorprenda la otredad impensada, porque la otredad es eso, es cuando es algo impensado y no representado a priori por uno, ¿no? Bueno, supongo que el religarnos es religarnos no con lo común solo, sino además con lo diverso. Y que lo diverso, lo otro que me es extraño, me es atractivo, me es interesante. No es que yo quiero ser inmune a lo otro, sino que quiero ser común a lo otro, reunirme con lo otro porque la otredad te atrae, ¿no? Claro, claro. Justamente lo inverso a lo que piensa un chauvinismo o alguien más bien cerrado. Pero esto no lo podemos, o sea, Lucio, no. No lo puedo prever. No solo tolerar lo diverso, como se dice siempre, sino estar atraídos hacia lo diverso. La verdad que es un salto Sí. cualitativo. Te hago una última pregunta y muy corto. Mencionaste lo religioso explícitamente. Y bueno, este espacio, como sabemos, está convocado por la comunidad Bahá'í. Vos pertenecés a la comunidad Bahá'í, yo pertenezco a la comunidad Bahá'í. En ese sentido, ¿qué aporte o qué mensaje o qué cosa que pudo haber traído la fe Bahá'í, Bahá'u'lláh, puede orientarnos hacia esa lenta pero progresiva construcción de comunidad? Justamente lo que te decía, hay un paralelo entre el mensaje Bahá'í en relación a las anteriores religiones y los actuales filósofos en relación a los antiguos sociólogos. Los antiguos sociólogos proponían la comunidad como común. Los nuevos filósofos, en este sentido digo, Derrida, Nancy, Espósito, Deleuze, los llamados post-nietzscheanos, proponen la unidad por lo diverso, justamente, sin decirlo así, la alteridad, o sea, la otredad, como aquello que es un desafío, que no tendríamos que estar unidos por lo común, porque eso es muy fácil. Y además de ser muy fácil, es muy cómodo. Y además de ser es muy endogámico y muy cerrado. Sino que el desafío filosófico es superar la lógica descrita por Tönnies, un sociólogo alemán, la relación de individuos unidos por lo común, sino cómo están relacionados por lo incomún, por la otredad, por lo diferencia. Y que esta diferencia pueda, justamente por la combinatoria de lo diferente, pueden ocurrir comunidades inesperadas, con combinaciones y cifrados inesperados. Por eso no podemos hacer futurología. Respecto ahora de la fe Bahá'í y anteriores religiones, si bien todas se han expandido, excepto por ahí la judía, que bueno, era como ser judío o convertirse al judaísmo, pero el cristianismo se extendió por todos los confines del Islam, propuso lo mismo y armó una confederación de naciones en vez de un papado. En la fe Bahá'í, digamos, el cambio hacia adelante, parecido al de los nuevos filósofos, pero anterior, es que pone por la diversidad. Entonces ya no es comunidad, no se traduce por lo común en unidad, que sería lo más fácil. Porque si yo y vos tenemos algo en común y este algo en común nos une, es muy fácil estar unidos. Está claro, está Ahora, ¿qué claro. pasa cuando el otro aparece la pura diferencia, aquello inesperado, no representado? Entonces uno dice, no puede ser mi amigo, no puedo tolerar esto, ¿no? Y Cuando esto, aparece lo diferente, en realidad el desafío es mantener la unidad. Por eso Abdul Bahá decía, y porque la esto unidad es más importante que la racionalidad. seguro.
Y esto nos lleva Sí, finalmente a que toda la humanidad en su gran diversidad somos una gran comunidad y de ahí puede surgir lo inesperado. Daniel, vamos a dejar acá el tema para que el viernes lo puedas sí. desarrollar un poco más y te agradezco muchísimo este tiempo. Así que bueno, nos estamos viendo el viernes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.